El aeropuerto de Chicago estaba en su punto más álgido aquella mañana de viernes. La gente iba y venía como hormigas en plena operación, pero Óscar Peña, un empresario de 45 años con un éxito que pocos alcanzarían, apenas lo notaba. Caminaba rápido hacia su puerta de embarque, vestido impecablemente con un traje caro y su inseparable maletín de cuero en la mano. Cada tanto miraba su reloj de oro, con la mente en el próximo negocio. Otro viaje más, pensaba con algo de hastío. Todo ese éxito, todo ese dinero, y aún así, sentía que algo le faltaba, un vacío que no sabía cómo llenar. De repente, algo lo hizo detenerse en seco. Una mujer pasó cerca de él, caminando de la mano de un niño de unos 10 años. Óscar parpadeó, boquiabierto. «Perla», murmuró para sí mismo, incrédulo. Pero no era solo la sorpresa de ver a Perla lo que lo dejó sin aliento. El niño que caminaba junto a ella, era como verse en el espejo, pero un espejo que lo devolvía a su infancia. Los mismos ojos verdes, el cabello rubio alborotado, hasta la forma de andar le resultaba inquietantemente familiar. Una ola de recuerdos lo golpeó como un puñetazo al estómago. 10 años atrás, se veía a sí mismo saliendo sigilosamente del apartamento que compartía con Perla. La nota fría que había dejado sobre la mesa de la cocina le vino a la mente: no puedo seguir con esto. No había dado explicaciones, solo se había marchado, abandonando todo. Recordó el rostro de Perla, dormida plácidamente, sin sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Óscar sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Podía ser? ¿Había dejado a Perla embarazada sin saberlo? ¿Un hijo que ni siquiera conocía? La culpa lo inundó de golpe. No solo había abandonado a su esposa, había abandonado también a un hijo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Óscar empezó a caminar hacia ellos. Tenía que hablar con Perla, tenía que saber. Pero la multitud en el aeropuerto, que antes le resultaba casi invisible, ahora se interponía entre él y su destino. Se abrió paso a empujones, desesperado, gritando su nombre: Perla. Pero su voz se perdía en el caos del aeropuerto, ahogada por el murmullo de cientos de viajeros. Cuando por fin logró salir del tumulto, ya era tarde. Perla y el niño habían desaparecido. Óscar miró a su alrededor frenéticamente, buscándolos, pero no había rastro de ellos. «Señor, ¿se encuentra bien?», le preguntó una azafata, notando su estado alterado. Óscar apenas la escuchó. Su teléfono comenzó a sonar, era Vanessa, su actual esposa. Sin pensarlo, ignoró la llamada. Sus ojos seguían escaneando la terminal, buscando a Perla y al niño que no podía sacarse de la cabeza. «Señor, su vuelo está a punto de salir», insistió la azafata. Óscar la miró, luego miró la puerta de embarque y finalmente volvió a dirigir la vista al bullicioso vestíbulo del aeropuerto. En ese instante tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «No voy a abordar», dijo, distraído. La azafata lo miró sorprendida, pero Óscar ya se estaba alejando, con la determinación escrita en el rostro. No podía dejarlo así. Necesitaba saber la verdad. Salió del aeropuerto y rápidamente hizo una señal a un taxi. «Al centro», le dijo al conductor mientras su mente seguía a 1000 por hora. El taxi se unió al caótico tráfico de Chicago y Óscar sacó su teléfono. El mundo que había construido empezaba a tambalearse y él estaba decidido a enfrentarse a su pasado, sin importar lo que eso significara. Ignorando las llamadas perdidas de Vanessa, Óscar marcó el número de un viejo amigo, un detective privado que le había salvado el pellejo en más de una ocasión. «Frank, soy Óscar. Necesito tu ayuda para encontrar a alguien», dijo en cuanto su amigo respondió al teléfono. Mientras le daba a Frank los detalles que recordaba sobre Perla, su mente no podía despegarse de la imagen del niño. ¿Era su hijo? La culpa, la curiosidad y un miedo indefinible se arremolinaban en su pecho, pesándole más que el maletín que llevaba. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que no se había imaginado. Por primera vez en años, el dinero y el éxito que tanto había perseguido no significaban nada. Lo único que importaba ahora era encontrar a Perla y a ese niño. De alguna manera, tenía que arreglar el error terrible que había cometido hacía 10 años. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Chicago, Óscar se perdió en los recuerdos de su pasado, como si esos mismos recuerdos lo hubieran subido a un carrusel del que no podía bajar.
Se vio a sí mismo, 10 años atrás, en un bar de hotel en Nueva York. Estaba allí por negocios, intentando cerrar un trato importante. Frustrado tras otro día de reuniones inútiles, había pedido una copa para ahogar su fastidio. Fue en ese momento cuando ella apareció, Vanessa. Hermosa, segura de sí misma, con una sonrisa que prometía algo más que solo conversación. ¿Día duro?, le preguntó mientras se sentaba a su lado, con una confianza que lo desarmó al instante. Esa conversación lo cambió todo. Vanessa, ejecutiva en una gran empresa, hablaba de dinero y poder de una manera que hacía que Oscar se sintiera pequeño, pero también hambriento. Quería más. En los meses siguientes, Oscar comenzó a inventar excusas para realizar más viajes de negocios. Cada encuentro con Vanessa lo hacía sentirse más adicto a su presencia, a las promesas de una vida de lujos y éxito. Te mereces más, Oscar. Con las personas correctas, podrías ser millonario, decía Vanessa con una certeza casi peligrosa. Oscar empezó a comparar la vida sencilla que tenía con Perla, una profesora dedicada y una esposa cariñosa, con el mundo glamuroso que Vanessa le ofrecía. Perla, con su amor por las pequeñas cosas, parecía no comprender sus ambiciones. ¿Por qué necesitas más? ¿No somos felices tal como estamos?, preguntaba Perla con inocencia, sin darse cuenta de la tormenta que crecía dentro de Oscar. Pero él no podía dejar de querer más. Mucho más. Amaba a Perla, sí, pero el deseo por la riqueza y el estatus lo consumía. Vanessa representaba todo lo que creía desear: éxito, poder, reconocimiento. Así que, una fría noche de otoño, Oscar tomó la decisión que cambiaría su vida, y la de otros, para siempre. Esperó a que Perla se quedara dormida, empacó una maleta pequeña y escribió una carta breve, más fría que el aire que se colaba por la ventana abierta. Perla, ya no puedo seguir con esto. Necesito más de la vida de lo que tú puedes darme. Por favor, no intentes buscarme, Oscar. Con el corazón pesado, pero cegado por la ambición, Oscar salió del apartamento sin mirar atrás. Las lágrimas que se negaba a dejar caer ardían en sus ojos mientras conducía hacia el aeropuerto, camino a una nueva vida con Vanessa. Lo que Oscar no sabía era que, pocos días después, Perla descubriría que estaba embarazada. Desconsolada, pasó horas llorando abrazada al test de embarazo, sin saber cómo enfrentarse al futuro sin él. De vuelta al presente, en el taxi que lo llevaba por Chicago, Oscar sintió el peso aplastante de sus acciones pasadas. ¿Cómo había sido tan egoísta? ¿Tan ciego? Hemos llegado, señor, la voz del taxista lo sacó bruscamente de su ensueño. Oscar parpadeó, encontrándose frente a la oficina de Frank, su viejo amigo y detective privado. Con las manos temblorosas, pagó la tarifa y salió del taxi. Tengo que encontrarlos, murmuró para sí mismo, decidido. Dentro de la polvorienta oficina de Frank, Oscar soltó toda la historia como si fuera una olla a presión estallando. Le habló del encuentro en el aeropuerto, de sus sospechas, y de su desesperada necesidad por conocer la verdad. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Oscar?, preguntó Frank, con una mirada seria y preocupada. Esto podría cambiarlo todo en tu vida. Lo sé, respondió Oscar, pasándose una mano por el cabello. Pero necesito saberlo. Tengo que arreglar esto. Oscar lo dijo casi en un susurro, pero con una determinación que hizo que Frank soltara un suspiro pesado mientras comenzaba a tomar notas. Voy a necesitar más detalles sobre Perla. La última dirección que recuerdes, su trabajo, cualquier cosa que pueda servirnos de pista. Oscar cerró los ojos y, con cada recuerdo de Perla, sentía un dolor punzante de culpa. Ella era maestra, empezó a decir, con la voz cargada de nostalgia. Trabajaba en una escuela primaria al norte de la ciudad. Nuestro apartamento estaba. Mientras Oscar continuaba proporcionando información, su teléfono seguía sonando. Vanessa, insistente. Pero él la ignoraba, como si con cada llamada evitada cerrara una puerta a su pasado reciente. Esto va a llevar un tiempo, advirtió Frank, levantando la vista de su libreta. Necesitaré unos días para obtener información concreta. Oscar asintió, su paciencia colgando de un hilo. Haz lo que sea necesario. El dinero no es un problema. Cuando salió de la oficina de Frank, Oscar se encontró perdido en el corazón de Chicago. Esa ciudad que alguna vez sintió como su hogar ahora le parecía extraña, casi hostil.
Tenía todo lo que siempre quiso: dinero, éxito, poder. Pero en ese preciso momento, lo daría todo por volver en el tiempo y tomar la decisión correcta. La búsqueda de Perla y el niño se había convertido en su única misión. Lo único que esperaba era que no fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron una prueba para Oscar. Se hospedó en un hotel de Chicago, esperando ansiosamente noticias de Frank. Apenas dormía, atormentado por los pensamientos de Perla y el niño, quien seguramente era su hijo. Cada noche, las sombras de su pasado se cernían sobre él, haciendo que el tiempo avanzara lento y pesado. Al otro lado de la ciudad, Perla comenzaba su día como cualquier otro. La modesta casa que llamaba hogar estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de los dibujos animados que sonaban en la sala. «Vitico, el desayuno está listo», gritó desde la cocina mientras colocaba un plato de panqueques en la mesa. Vitico, un niño de 10 años con el cabello rubio y alborotado, corrió hacia la cocina con la energía de siempre. «Panqueques, sí», exclamó el niño, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Perla sonrió y revolvió el cabello de su hijo, que ya estaba hecho un desastre. Por un breve momento, su sonrisa titubeó cuando una vez más notó el asombroso parecido de Vitico con Oscar. Era imposible no verlo, los mismos ojos verdes, la misma expresión traviesa. Mientras Vitico devoraba sus panqueques, Perla se perdió en los recuerdos. Los primeros años después de que Oscar la abandonara fueron un auténtico infierno. Embarazada y sola, luchaba por mantener su trabajo como maestra mientras su barriga crecía. Un destello de aquel pasado vino a su mente: Perla, con 8 meses de embarazo, sentada en el suelo del baño, llorando entre facturas sin pagar. El miedo al futuro consumiéndola. Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. «¿Lo logramos, no es así, cariño?», murmuró, aunque Vitico, demasiado concentrado en sus panqueques, no le prestó atención. El timbre sonó. Era Mark, el novio de Perla desde hacía 2 años. Un hombre amable, con una sonrisa fácil y ojos llenos de ternura. «Buenos días, mis amores», saludó Mark, entrando con una energía cálida. Le dio un beso a Perla y abrazó a Vitico. Perla sintió una oleada de gratitud. Mark había sido un verdadero regalo en sus vidas, aceptando a Vitico como si fuera su propio hijo. Aunque su corazón había sanado en gran medida, a veces la sombra de Oscar seguía rondando, especialmente desde que lo vio en el aeropuerto. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Oscar recibió las primeras piezas de información de Frank. «Aún vive en el mismo vecindario, Oscar», dijo Frank por teléfono. «En una pequeña casa en la calle Maple». El corazón de Oscar comenzó a latir con fuerza. Tan cerca, después de tanto tiempo. «¿Y el niño?», preguntó ansiosamente. «Sí, tiene un hijo. Vitico, 10 años, asiste a la escuela local. Por lo que he averiguado, Perla lo ha criado sola desde que nació». Las palabras de Frank lo golpearon como un puñetazo. Era verdad. Tenía un hijo. Un hijo al que nunca había conocido. Un niño que había crecido sin su padre. «Hay una cosa más», continuó Frank, con cautela. «Perla ha estado saliendo con alguien desde hace 2 años. Un hombre llamado Mark. Según lo que he averiguado, está muy presente en sus vidas». Oscar sintió una punzada de celos que lo tomó por sorpresa. ¿Qué derecho tenía a sentir celos? En su mansión en los suburbios adinerados de Chicago, Vanessa paseaba de un lado a otro, furiosa. Oscar no había respondido a sus llamadas en días. Primero, se había perdido el vuelo importante, y ahora, estaba completamente desaparecido. «Algo va mal», murmuró para sí misma, su mente tramando posibilidades. De vuelta en la casa de Perla, la rutina matutina continuaba. Mark ayudaba a Vitico a preparar su mochila, mientras Perla hacía el almuerzo. «No olvides que esta noche tenemos la cena con mis padres», le recordó Mark suavemente. Perla asintió, sonriendo, aunque por dentro sentía una inquietud inexplicable. Desde que vio a aquel hombre en el aeropuerto, un hombre que se parecía demasiado a Oscar, no había podido sacudirse la sensación de que algo estaba por cambiar. Oscar, conduciendo lentamente por la calle Maple, compartía el mismo sentimiento. Su corazón casi se detuvo cuando divisó la modesta casa que Frank le había descrito. Un columpio en el jardín delantero, una bicicleta apoyada en el porche.
Oscar estacionó al otro lado de la calle, observando. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar sus acciones? ¿Cómo pedir perdón por 10 años de ausencia? Mientras su mente daba vueltas, la puerta principal se abrió. Perla salió, tan hermosa como siempre, seguida por Vitico y un hombre que Oscar asumió era Mark. Reían, una familia feliz de camino a la escuela. Oscar se hundió en el asiento del auto, consumido por un torbellino de emociones, culpa, arrepentimiento, celos, miedo. Pero también una creciente determinación. De alguna manera, necesitaba ser parte de esa vida. Necesitaba conocer a su hijo. Reparar lo que había roto hacía tanto tiempo. Pero, ¿cómo hacerlo sin destruir la felicidad que Perla y Vitico parecían haber encontrado? En los días siguientes, Oscar no pudo mantenerse alejado de Maple Street. Estacionaba su auto a unas casas de distancia, viendo la rutina diaria de Perla y su familia. Cada vistazo de Vitico hacía que su corazón se apretara. Una tarde soleada, Oscar reunió el valor para salir del coche. Caminó por la acera opuesta, fingiendo casualidad, cuando Perla salió a regar sus plantas. Sus ojos se encontraron. La regadera cayó de las manos de Perla, el agua esparciéndose por el suelo. Oscar, susurró, incrédula. Antes de que él pudiera responder, Perla cruzó la calle, sus ojos chispeando de ira. ¿Qué haces aquí? Exigió, su voz temblando. Oscar tartamudeó. Perla, yo. Te vi en el aeropuerto. Con Vitico. Necesitaba. No te atrevas a decir su nombre, lo interrumpió Perla. No tienes ese derecho. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por la conmoción. Perla, por favor, suplicó Oscar. Sé que me equivoqué. Pero Vitico, él es mi hijo, ¿verdad? Perla cerró los ojos, tomando una profunda respiración. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas no derramadas. Sí, dijo finalmente. Vitico es tu hijo biológico. El hijo que abandonaste antes de siquiera saber que existía. Las palabras lo golpearon como una bofetada. No lo sabía, murmuró Oscar. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? Replicó Perla. ¿Te habrías quedado? No te engañes, Oscar. Tomaste tu decisión hace 10 años. Oscar dio un paso adelante. Déjame conocerlo. Por favor. Sé que no lo merezco, pero... No. Perla casi gritó. Tienes razón, no lo mereces. Vitico tiene una buena vida, una familia que lo ama. No voy a dejar que arruines eso. En ese momento, un auto se detuvo. Mark salió, mirando confuso de Perla al desconocido bien vestido. ¿Todo está bien, amor? Preguntó, colocando un brazo protector alrededor de Perla. Oscar sintió una ola de celos irracional. Ese hombre estaba viviendo la vida que debería haber sido suya. Todo está bien, respondió Perla, sin apartar los ojos de Oscar. Él ya se iba. Mark miró de uno al otro, sintiendo la tensión. ¿Se conocen? Antes de que Perla pudiera responder, un autobús escolar se detuvo en la esquina. Vitico bajó, caminando hacia ellos. El pánico se apoderó de Perla. Oscar, vete. Ahora. Sin pensar, Oscar se escondió detrás de un árbol. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Vitico acercarse. El niño era su viva imagen de pequeño. Mamá, ¿todo está bien? Preguntó Vitico, notando el estado agitado de Perla. Perla forzó una sonrisa. Todo está perfecto, cariño. Vamos adentro, ¿sí? Mark te ayudará con la tarea. Vitico entró en la casa, seguido por Mark, quien lanzó una última mirada confusa hacia donde Oscar estaba escondido. Perla se quedó atrás. Vete, Oscar, dijo en voz baja. No vuelvas. Por favor. Oscar salió de detrás del árbol, devastado. Perla, yo. No, lo interrumpió ella. No tienes idea por lo que he pasado. Lo que Vitico ha pasado. No voy a dejar que lo arruines todo ahora. Con eso, Perla entró en la casa, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Oscar se quedó en la acera, sintiéndose más perdido que nunca. Había visto a su hijo, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo.
Dentro de la casa, Perla se apoyó contra la puerta cerrada, temblando. Mark apareció en el pasillo, preocupado. ¿Perla? ¿Quién era ese hombre? Perla lo miró, el hombre que había sido su puerto seguro en los últimos años. Le debía la verdad. Ese era Oscar. El padre de Vitico, empezó, con la voz entrecortada. Mark palideció. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Perla respiró hondo. Es una larga historia, una que esperaba no tener que contar nunca más. Mientras tanto, Oscar regresó a su coche, devastado pero determinado. Había cometido el peor error de su vida hace 10 años. Ahora necesitaba encontrar una manera de arreglar las cosas, sin importar lo imposible que pareciera. Oscar pasó la noche sin dormir en el hotel, atormentado por recuerdos dolorosos. Por primera vez, confrontó su comportamiento pasado con brutal claridad. Flashbacks llenaron su mente, Oscar y Perla, 5 años antes del abandono. Perla, emocionada, le contaba sobre una oportunidad de ascenso en la escuela. Eso es genial, querida, decía Oscar distraídamente, sin levantar la vista del periódico. Pero no te emociones demasiado. Al fin y al cabo, es solo una escuela primaria. La sonrisa de Perla se desvanecía visiblemente. Otro flashback, Perla sugiriendo que ahorraran dinero para que ella pudiera hacer un máster. ¿Para qué? Se reía Oscar. No es como si fueras a ganar mucho más enseñando a niños a colorear. De vuelta en el presente, Oscar sentía la vergüenza carcomiéndole el estómago. ¿Cómo podía haber sido tan ciego, tan insensible? Mientras tanto, en la casa de Maple Street, Perla y Mark hablaban en voz baja en la cocina después de que Vitico se fuera a la cama. ¿Crees que deberíamos decirle? Preguntó Mark suavemente. Perla suspiró, pasándose las manos por el rostro cansado. No lo sé. Tiene derecho a saberlo, pero ¿y si lo lastima? ¿Y si Oscar desaparece de nuevo? Mark abrazó a Perla, ofreciéndole un consuelo silencioso. A la mañana siguiente, Vitico bajó a desayunar, encontrando a Mark solo en la cocina. ¿Dónde está mamá? Preguntó, bostezando. Tuvo que salir temprano, respondió Mark, colocando panqueques en el plato de Vitico. Vitico jugueteaba con su tenedor, pensativo. Mark, ¿puedo preguntarte algo? Claro, campeón. Es sobre mi verdadero papá. Mark se congeló, su taza de café detenida a medio camino de su boca. ¿Qué quiere saber? ¿Por qué se fue? ¿No le gustaba yo? El corazón de Mark se rompió al ver la expresión vulnerable de Vitico. Oye, no es nada de eso. Es complicado. Pero no tiene nada que ver contigo, ¿de acuerdo? Vitico asintió, no del todo convencido. Afuera, Oscar observaba la escena a través de la ventana, su corazón apretado. Veía la interacción afectuosa entre Mark y Vitico, sintiéndose un completo extraño. Oscar estaba decidido. Esperó pacientemente a que Vitico saliera de la escuela, su corazón latía con nerviosismo. Cuando el niño pasó, Oscar se acercó con casualidad, intentando sonar relajado. Oye, chiquillo, ¿es tuya esta pelota? Preguntó Oscar, sosteniendo un balón de fútbol. Vitico lo miró con desconfianza. No. Ah, pensé que tal vez se te había caído de tu patio. ¿Juegas al fútbol? A veces, con Mark, respondió Vitico, relajándose un poco. Oscar sintió un pinchazo de celos. ¡Qué bien! Sabes, yo solía jugar mucho cuando tenía tu edad. Charlan unos minutos, y Oscar saborea cada segundo, grabando en su mente cada detalle del rostro de su hijo. Finalmente, Vitico dice. Tengo que irme, voy a llegar tarde a la escuela. Claro, claro, responde Oscar, sintiendo un reticente deseo de retenerlo. Ha sido genial hablar contigo, Vitico. Vitico le da un saludo y se aleja corriendo, dejando a Oscar con una mezcla de alegría y tristeza. Mientras tanto, en la mansión suburbana, Vanessa finalmente recibe noticias sobre el paradero de Oscar. Contrata a un detective privado que pronto descubre una verdad impactante. ¿Un hijo? Gis Vanessa, sus ojos brillando peligrosamente. ¿Ese idiota tiene un hijo que nunca me mencionó? Vanessa comienza a caminar por la lujosa habitación, su mente a 1000 por hora. Esto explica el comportamiento raro de Oscar, su repentina desaparición.
Una sonrisa cruel se dibuja en sus labios. Así que así es como va a ser, ¿eh? ¿Quieres intercambiar tu vida de lujo por un maestro y un niño? Vanessa toma el teléfono, marcando rápidamente. Hola. Señor Johnson, necesito que investigue más sobre este niño. Vitico, ¿verdad? Quiero saber todo sobre él. Y prepare los papeles de divorcio. Parece que los voy a necesitar pronto. Cuelga, con un plan ya en formación. Si Oscar cree que puede simplemente dejarla y su vida de riqueza, está en un gran error. Vanessa no se rendirá sin luchar, y siempre lucha para ganar. Perla pasó la noche inquieta, con sus pensamientos enredados. Al amanecer, con profundas ojeras bajo sus ojos, tomó una decisión. Era el momento de que Vitico supiera la verdad. Vitico, cariño, ¿podemos hablar? Llamó Perla después del desayuno. Sentada en el sofá, Perla respiró hondo. ¿Recuerdas cuando preguntaste sobre tu padre? Vitico asintió, curioso. Bueno, hay algo que necesito decirte, empezó Perla, su voz temblando. Tu padre está en la ciudad. Quiere conocerte. Los ojos de Vitico se agrandaron. ¿Qué? ¿Él está vivo? Perla explicó todo, cómo Oscar los había dejado, cómo ella descubrió su embarazo después. Con cada palabra, la expresión de Vitico pasó de sorpresa a confusión y finalmente a enojo. ¿Nos abandonó? Gritó Vitico, levantándose. ¿Y ahora quiere conocerme? No. No quiero verlo. Vitico, por favor, entiende, intentó calmarlo Perla. ¿Entender qué? ¿Que mi verdadero padre es un cobarde? Vitico corrió a su habitación, dando un portazo. Perla se hundió en el sofá, las lágrimas fluyendo. Sabía que sería difícil, pero el dolor en los ojos de Vitico la destrozaba. Mientras tanto, Oscar finalmente se enfrenta a Vanessa en su mansión. ¿Qué haces aquí? Pregunta Vanessa con frialdad. Pensé que estabas demasiado ocupado con tu pequeña familia secreta. Oscar se sorprende. ¿Cómo lo sabes? Oh, cariño, se ríe Vanessa sin humor. Siempre sé todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Estoy aquí para decir que se acabó, Vanessa. No puedo seguir viviendo esta mentira. El rostro de Vanessa se tuerce con ira. ¿Crees que puedes simplemente dejarme? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Lo que hiciste fue manipularme, replica Oscar. Alimentaste mi ambición, me hiciste abandonar a Perla. Y tú viniste tan dispuesto, interrumpe Vanessa, sarcástica. No te hagas la víctima, Oscar. Elegiste dinero y poder. Yo solo te mostré el camino. Oscar siente la vergüenza ardiendo. Ella tenía razón. Había tomado sus propias decisiones. Bueno, ahora estoy eligiendo diferente, dice, dándose la vuelta para irse. Si sales por esa puerta, amenaza Vanessa, expondré todos tus trapos sucios. Cada trato bajo la mesa, cada soborno. Lo perderás todo. Oscar se detiene, congelado. Sabe que lo dice en serio. De vuelta en casa de Perla, Mark regresa del trabajo y la encuentra aún temblando en el sofá. ¿Qué pasó? Pregunta, preocupado. Perla explica la conversación con Vitico. Mark la abraza, pero siente la tensión en el aire. ¿Crees que hice lo correcto? Pregunta Perla, incierta. Mark duda. Creo que sí, pero ¿y ahora? ¿Va a formar parte de nuestras vidas? Perla escucha el miedo en la voz de Mark. Él es el padre de Vitico, Mark. Pero tú eres quien siempre ha estado aquí. Mark asiente, pero el aire entre ellos está cargado de incertidumbres. Esa noche, Oscar vagó por las calles, su mente en una tormenta de emociones encontradas. Pensamientos le consumían, pero el deseo de conectar con Vitico lo impulsaba hacia adelante. Era como un barco en medio de una tormenta, sin rumbo ni dirección. Una tarde, Oscar ve a Vitico salir de la escuela. Sin pensarlo, se acerca. Oye, Vitico, ¿me recuerdas? El tipo de la pelota de fútbol, sonríe a Oscar nerviosamente. Vitico lo mira con suspicacia. Sí, ¿qué quieres? Solo quería saber cómo estabas, titubea Oscar, dándose cuenta demasiado tarde de lo extraño que debe parecer. Estoy bien, responde Vitico, alejándose rápidamente.
Oscar se queda allí, sintiéndose como un completo idiota. Más tarde, en su habitación de hotel, llora por primera vez en años, la realidad de su fracaso como padre golpeándolo con toda su fuerza. Perla, observando desde la distancia, nota los torpes intentos de Oscar. Parte de ella quería gritarle que se mantuviera alejado, que protegiera a Vitico a toda costa. Pero otra parte, una que apenas reconocía, sentía lástima por Oscar. Está tratando de acercarse a ti, le dice Perla a Vitico una noche. Vitico frunce el ceño. ¿Por qué? Antes no le importaba. Perla suspira. Las personas cometen errores, cariño. A veces muy grandes. Él te lastimó, dice Vitico, su voz mezclada con enojo y tristeza. Perla abraza a su hijo, su corazón rompiéndose por el dolor que ve en sus ojos. Mientras tanto, Mark, sintiendo el cambio en el aire, toma una decisión. En una noche estrellada, lleva a Perla a una cena romántica. Perla, dice Mark, arrodillándose y sacando un anillo, ¿quieres casarte conmigo? Perla queda sin palabras, con lágrimas en los ojos. Ama a Mark, él es estable y confiable. Pero la propuesta, en medio de todo el caos emocional, la tomó por sorpresa. Perla se quedó en silencio por unos días, sin saber cómo responder a la propuesta de Mark. La decepción en su rostro era palpable. Días después, Vitico paseaba en bicicleta cuando un auto apareció de repente. Desde la distancia, Oscar corrió sin pensarlo 2 veces, empujando a Vitico fuera del camino justo a tiempo. Ambos cayeron al césped. ¿Estás bien?, preguntó Oscar, con el corazón desbocado. Vitico, sorprendido pero ileso, asintió. Gracias, murmuró, mirando a Oscar con una mezcla de miedo y curiosidad. Oscar quiso abrazar a Vitico, decirle que era su padre, que lo amaba. Pero se contuvo, ayudando al niño a levantarse con discreción. Lejos de allí, Vanessa estaba en plena conspiración. Contrató investigadores para escarbar en la vida de Oscar, decidida a encontrar algo que pudiera usar en su contra. Descubrió cada detalle de sus negocios durante los últimos 10 años, ordenando en el teléfono cada centavo, cada trato. Quiero destruirlo, murmuró, con una mirada decidida. Mientras Vanessa planeaba, Oscar pasaba noches sin dormir, cuestionando cada decisión que lo había llevado hasta allí. Miraba sus trajes caros, sus relojes de lujo, sintiendo un asco profundo hacia sí mismo. Una noche, mientras paseaba por la ciudad, se detuvo frente a una tienda de juguetes. En el escaparate, vio un tren de madera, igualito al que tuvo cuando era niño. Las lágrimas brotaron al pensar en todos los cumpleaños de Vitico que había perdido. En ese momento, Oscar tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por un futuro mejor. Aunque Perla y Vitico nunca lo perdonaran completamente, haría todo lo posible por estar presente en la vida de su hijo. Con renovada determinación, Oscar volvió a su hotel. Levantó el teléfono, listo para hacer la llamada que podría cambiarlo todo. Frank, soy Oscar. Necesito tu ayuda para resolver algunos asuntos legales. Es hora de saldar cuentas con el pasado. Al caer la noche en Chicago, Oscar sintió que estaba en el ojo de la tormenta. Lo peor estaba por venir, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar el costo. La verdad, como una bomba de tiempo, finalmente estalló una tarde de domingo. Vitico, regresando de un paseo en el parque, vio a Oscar conversando con Perla en el porche. De repente, todo cobró sentido. El hombre con la pelota de fútbol, el extraño que lo había salvado del accidente, era su padre. Es él, ¿no?, gritó Vitico, corriendo hacia ellos. Es mi papá. Perla y Oscar se quedaron paralizados, sorprendidos. Vitico, puedo explicar, comenzó Perla, pero Vitico ya estaba llorando. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dejaste que se acercara?, gritó, con enojo y confusión evidentes en su voz. Oscar dio un paso adelante. Vitico, es mi culpa. Tu madre solo intentaba protegerte. Vitico miró a Oscar, con los ojos llenos de dolor. Nos abandonaste. ¿Por qué vuelves ahora? La dolorosa confrontación duró horas, con Vitico alternando entre enojo y lágrimas, Perla intentando calmar la situación y Oscar enfrentando las duras verdades de sus acciones pasadas.
Mientras tanto, en su oficina, Oscar tomó la decisión más difícil de su vida. Levantó el teléfono, con las manos temblando. Señor Johnson, soy Oscar Peña. Necesito confesar algunas prácticas comerciales poco éticas que he llevado a cabo en los últimos años. Oscar sabía que esto significaría el fin de su fortuna, posiblemente incluso prisión. Pero ya no podía vivir con el peso de estos secretos. En casa de Perla, Mark llegó en medio del caos. Al ver a Oscar allí, su expresión se oscureció. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz tensa. Perla, emocional y físicamente exhausta, apartó a Mark a un lado. Mark, yo no puedo casarme contigo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. Mark se alejó como si lo hubieran abofeteado. ¿Es por él?, preguntó, señalando a Oscar. No, respondió Perla con sinceridad. Es por mí. Por Vitico. Necesitamos resolver esto, nuestro pasado. No puedo arrastrarte a este lío. Mark se fue, herido y confundido, dejando a Perla con el corazón roto pero extrañamente aliviada. A la mañana siguiente, el mundo de Oscar se desplomó completamente. Los titulares gritaban: magnate de los negocios confiesa fraude. Vanessa, furiosa con la confesión de Oscar, había filtrado todos los detalles sórdidos a la prensa. Los reporteros rodearon la casa de Perla, lanzando preguntas sobre Oscar y Vitico. Perla, horrorizada, intentaba proteger a Vitico del caos. ¿Por qué están aquí?, preguntó Vitico, asustado. Es complicado, cariño, respondió Perla, cerrando las cortinas. Pero pasará. Oscar, acorralado en su hotel, vio cómo su vida se desmoronaba. Sus activos estaban congelados, sus socios de negocios lo abandonaron y la posibilidad de prisión se volvió muy real. Desesperado, llamó a Perla. Lo siento, dijo tan pronto como ella respondió. No quería que esto te afectara. Perla suspiró. Lo sé, Oscar. Pero lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Oscar cerró los ojos, consumido por la culpa. Lo arreglaré, Perla. De alguna manera. Esa noche, mientras los destellos de las cámaras iluminaban la calle, Perla se sentó con Vitico en su habitación. Vitico, sé que esto es difícil, empezó. Pero tu padre está tratando de hacer lo correcto ahora. Vitico permaneció en silencio por un momento. ¿Va a ir a prisión? Perla sintió que su corazón se apretaba. No lo sé, cariño. Pero pase lo que pase, estaremos juntos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, Oscar enfrentaba la posibilidad muy real de perderlo todo. Pero por primera vez en años, se sintió en paz. La verdad tenía un alto precio, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar por la oportunidad de ser parte de la vida de su hijo. Sentado solo en su habitación de hotel, Oscar levantó el teléfono una vez más. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar cuán dolorosas fueran. Hola, sí, soy Oscar Peña. Estoy listo para entregarme a las autoridades. El sol apenas se había levantado cuando Perla entró en la habitación de Vitico para despertarlo. Su corazón se detuvo al ver la cama vacía y la ventana abierta. Una nota arrugada en la mesita de noche decía: necesito pensar. No me busques. En pánico, Perla llamó a Oscar. Vitico ha desaparecido. Gritó en cuanto él contestó. Oscar sintió que el mundo se desmoronaba. Voy en camino ahora, dijo, ya apresurándose hacia la puerta. Cuando Oscar llegó, encontró a Perla llorando en el porche. Por un momento, olvidaron todo su pasado, unidos por la preocupación por su hijo. Lo encontraremos, prometió Oscar, tomando las manos de Perla. Comenzaron la búsqueda, recorriendo cada calle, cada parque que Vitico solía visitar. Con cada minuto que pasaba, su miedo crecía. ¿Y si le pasa algo?, murmuró Perla, con la voz temblorosa. Oscar tragó saliva. No le pasará nada. No podemos perder la esperanza. Mientras buscaban, los recuerdos del pasado inundaron sus mentes. Perla recordó a Oscar jugando con el pequeño Vitico en el jardín, antes de que todo se desmoronara. Oscar revivía el momento en que sostuvo a Vitico por primera vez en el hospital, el amor que sintió y el miedo que lo hizo huir. Era ya tarde cuando Mark apareció, sin aliento. Vine en cuanto me enteré, dijo.
¿Cómo puedo ayudar? Perla lo miró, sorprendida y agradecida. A pesar de todo, Mark aún se preocupaba. Gracias, susurró, tocando su brazo con ternura. Los tres se separaron para cubrir más terreno. La noche llegó, fría y amenazante, aumentando la desesperación de todos. Fue Oscar quien finalmente encontró una pista. En el viejo parque al que solía llevar a Perla años atrás, vio una figura solitaria sentada en un columpio. Vitico, llamó suavemente, acercándose. El niño levantó la vista, con los ojos rojos por el llanto. ¿Por qué volviste? Preguntó, su voz entrecortada. ¿Por qué ahora? Oscar se sentó en el columpio junto a él, con el corazón pesado. Porque cometí el mayor error de mi vida al irme, y lo he lamentado cada día desde entonces. Vitico guardó silencio un momento. Le hiciste daño a mamá. Nos dejaste. Lo sé, respondió Oscar, con lágrimas en los ojos. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Pero estoy aquí ahora, tratando de enmendar las cosas. Incluso si nunca me perdonas, quiero que sepas que te amo, Vitico. Siempre lo he hecho. En ese instante, Perla y Mark llegaron corriendo. Vitico. Exclamó Perla, abrazando a su hijo con fuerza. La escena fue interrumpida por la llegada de Vanessa, que irrumpió furiosa. ¿Así que esto es todo? Gritó a Oscar. ¿Tiras todo lo que construimos por esta patética familia? Oscar se levantó, colocándose entre Vanessa y su familia. Basta, Vanessa. Se acabó. ¿Se acabó? Se rió amargamente. Vas a perderlo todo, Oscar. Tu fortuna, tu libertad. ¿Para qué? Oscar miró a Perla y Vitico, luego a Vanessa. Por algo que el dinero no puede comprar. Familia. Amor verdadero. Vanessa avanzó, furiosa, pero Mark intervino, reteniéndola. Creo que sería mejor que te fueras, dijo con firmeza. Al verse superada en número, Vanessa lanzó una última mirada de desprecio y se fue, dejando un tenso silencio detrás. Lo siento, dijo Oscar, con la voz cargada de emoción. Por todo. Por lo que hice en el pasado, por el caos que he traído a sus vidas ahora. Me entregaré a las autoridades mañana. No tendrán que preocuparse más por mí. Vitico, sorprendiendo a todos, dio un paso adelante. ¿Tú, vas a ir a prisión? Oscar asintió tristemente. Probablemente. He hecho cosas malas, Vitico. Y tengo que pagar por ellas. Vitico miró a Perla, luego de nuevo a Oscar. ¿Pero qué pasa si quiero conocerte mejor? El corazón de Oscar se llenó de esperanza. Me encantaría más que nada. Pero entiendo si no quieres. Perla, con lágrimas en los ojos, abrazó a Vitico. Es tu elección, cariño. Estaremos aquí para ti, sin importar lo que decidas. En ese momento, bajo las estrellas del viejo parque, una familia rota comenzó a sanar lentamente. No sería fácil. Quedaba mucho por resolver, mucho por perdonar. Pero, por primera vez en años, había esperanza. Oscar, Perla y Vitico se abrazaron, con lágrimas, arrepentimiento y, sobre todo, amor. Mark observaba desde la distancia, con una triste sonrisa en los labios, sabiendo que había hecho lo correcto. El futuro era incierto, pero esa noche, al menos, estaban juntos. Y por ahora, eso era suficiente. El sonido del mazo del juez resonó en la sala del tribunal, sellando el destino de Oscar. Hallado culpable de fraude financiero, fue sentenciado a 2 años de prisión y ordenado a devolver toda su fortuna mal adquirida. Oscar aceptó el veredicto con una calma que sorprendió a todos. Para él, era un precio justo por sus errores. En los meses siguientes, Oscar utilizó su tiempo en prisión para reflexionar y planificar su futuro. Se inscribió en cursos de ética empresarial y comenzó a desarrollar ideas para asistir a pequeños emprendedores una vez liberado. Perla, fiel a su palabra, permitió que Vitico visitara a Oscar en prisión. Las primeras visitas fueron tensas e incómodas, pero gradualmente, padre e hijo empezaron a conocerse de verdad. ¿Cómo te ha ido en la escuela esta semana?, preguntaba Oscar, genuinamente interesado. Vitico, inicialmente reacio, comenzó a abrirse. Tuve una prueba de matemáticas. Creo que me fue bien. Oscar sonrió, orgulloso.
Estoy seguro de que sí. Eres muy inteligente, Vitico. Con el tiempo, sus conversaciones se profundizaron. Vitico hacía preguntas difíciles sobre el pasado, y Oscar respondía con honestidad, aunque dolorosa. Perla observaba el desarrollo de esta relación con una mezcla de aprensión y esperanza. Mantenía límites claros, asegurándose de que Oscar entendiera su papel en la vida de Vitico. Él te necesita como padre, le dijo Perla a Oscar durante una visita, pero no puedo arriesgarme a que vuelva a ser herido. Oscar asintió, respetando la decisión de Perla. Lo entiendo. Haré todo lo posible para ser el padre que Vitico merece. Mientras tanto, la vida continuaba fuera de los muros de la prisión. Perla y Mark, después de mucha reflexión y conversaciones honestas, decidieron darle una segunda oportunidad a su relación. En un soleado día de primavera, Perla caminó por el pasillo, hermosa con un vestido sencillo. Mark la esperaba, con los ojos brillando de amor. Vitico, orgulloso, llevó los anillos. Oscar, aún en prisión, recibió la noticia con emociones mixtas. Había un toque de tristeza, pero principalmente sentía alivio al saber que Perla y Vitico habían encontrado estabilidad y amor. Cuando Oscar fue finalmente liberado, estaba decidido a reconstruir su vida con honestidad. Usando sus conocimientos en negocios, comenzó a trabajar con una ONG que ofrecía consultoría gratuita a pequeños emprendedores. Quiero usar mis habilidades para el bien ahora, explicó a Vitico durante una de sus visitas semanales al parque. Vitico, ahora de 12 años, miró a su padre con un nuevo respeto. Eso está genial, papá. La palabra papá todavía hacía que el corazón de Oscar saltara. Era un título que estaba decidido a ganarse cada día. Perla observaba cómo se desarrollaban las nuevas dinámicas familiares con cautela. Ella y Mark le proporcionaban a Vitico un hogar estable y amoroso mientras Oscar se esforzaba por ser un padre presente y responsable. Un año después de su liberación, Oscar asistió a la feria de ciencias de Vitico en la escuela. De pie junto a Perla y Mark, sintió una ola de gratitud por formar parte de la vida de su hijo, aunque de manera diferente a la que había imaginado. Estoy orgulloso de ti, hijo, le dijo Oscar a Vitico después de su presentación. Vitico sonrió, abrazando a Oscar, luego a Perla y Mark. Era una escena que pocos habrían imaginado posible meses atrás, una familia no convencional, pero unida por su amor por Vitico. Más tarde esa noche, Oscar reflexionó sobre su viaje. Pensó en su comportamiento pasado, en cómo subestimó a Perla y sus ambiciones. Ahora veía claramente cuán equivocado había estado. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Oscar a Perla cuando ella vino a recoger a Vitico. Perla asintió, con la mirada suavizándose. Estás haciendo un esfuerzo, Oscar. Vitico lo ve. Todos lo vemos. Mientras observaba a Perla y Vitico alejarse, Oscar sintió una paz que nunca había experimentado durante sus años de riqueza y poder. Había perdido una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de ser un buen padre, un mejor hombre. El camino por delante aún era largo. Quedaba mucho por aprender, mucho por corregir. Claro, Oscar estaba decidido a seguir adelante, un día a la vez, siempre esforzándose por ser la mejor versión de sí mismo. Esa noche, bajo las estrellas de Chicago, Oscar hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a Vitico, a Perla y a todos los que había lastimado. Viviría el resto de sus días con integridad, compasión y amor. Era lo mínimo que podía hacer para honrar la segunda oportunidad que la vida le había dado. Y así, con esperanza en el corazón y determinación en los ojos, Oscar se dirigió hacia su modesta apartamento, listo para enfrentar lo que el mañana trajera. Su viaje de redención estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto.